vamos a analizar la opinión consultiva Medio Ambiente y Derechos Humanos, solicitada a partir de una consulta realizada por el Estado de Colombia a la Corte Interamericana, y esta opinión es emitida en el 2017. La siguiente, por favor. Vamos a tener algunas consideraciones previas en cuanto al ejercicio de la función consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta función se encuentra regulada principalmente en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En términos generales, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 4 grandes funciones. La primera función es la función contenciosa, la función que lleva a cabo como tribunal en los asuntos que le son sometidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La segunda es la función consultiva. La tercera es que puede dictar medidas provisionales. Y la cuarta es la supervisión del cumplimiento de las sentencias que ha emitido. Entonces, antes de iniciar con el aspecto de fondo de esta opinión consultiva, me gustaría situar un poco a qué se refiere esta función consultiva. Pues bueno, el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos pueden solicitarle a la Corte una opinión acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto es importante porque la función consultiva no solamente puede ser solicitada a aquellos estados que hayan reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sino de manera mucho más general a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. También el artículo 64 autoriza que algunos órganos del sistema interamericano puedan solicitarle a la Corte una opinión consultiva. Entonces, esta función se regula en el artículo 64 y posteriormente hay 2 artículos del reglamento de la Corte Interamericana que también regula esa función. Esos son los artículos 70 y 71. Esos artículos establecen requisitos de procedimiento en donde se señala que la pregunta que se solicite debe de estar perfectamente bien identificada, deben establecerse también las disposiciones sobre las cuales se solicita la consulta, debe también establecerse las razones que motivan la consulta y debe establecerse quién es el agente del Estado que está solicitando esta consulta. La Corte comparte esta función con otros tribunales internacionales. A diferencia de otros tribunales internacionales, ha dado una interpretación amplia sobre esta función. También es importante comentarles que en términos generales la Corte acepta el ejercicio de esta función. No es una obligación, es una potestad que tiene la Corte de ejercer esta función consultiva, pero ha desarrollado un criterio en donde, en términos amplios, de principio, la Corte no tendría por qué rehusarse a emitir una opinión consultiva. Sí lo ha hecho cuando analiza que no hay razones suficientes que ameriten el ejercicio de esta función. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la opinión que se solicita por el Estado de Colombia versa sobre el convenio para la protección del Gran Caribe, que es un convenio regional. Este es un convenio que establece un marco de protección específico para la protección de los recursos naturales que se localizan en la región del Mar Caribe. Este convenio también establecía una cuestión muy particular, que era la de la jurisdicción funcional. Esta jurisdicción funcional, a partir de la cual se comprometían los estados parte de este convenio a llevar a cabo medidas que previnieran,
mitigaran y llevar a cabo acciones positivas para afrontar la contaminación que pudiera generarse por los estados que se encuentran geográficamente colindantes con el Gran Caribe. Entonces, la pregunta que solicita el Estado colombiano a la Corte Interamericana versa sobre el alcance de estas obligaciones con respecto al propio Estado colombiano. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Colombia solicita 3 preguntas a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Vamos a enfocarnos únicamente en la primera pregunta, y esta es: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, ¿debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado, en el caso específico en el que de forma cumulativa se cumplan las 4 condiciones que a continuación se enuncian? Y Colombia señala en esta primera pregunta una serie de condiciones acumulativas, es decir, ¿qué pasaba si una persona, cuáles eran el alcance de las obligaciones para el Estado cuando una persona que se localizara geográficamente en el área específica de aplicación del convenio sufriera una afectación a los derechos humanos? Entonces, vamos a recordar nada más que el artículo 1.1 de la Convención Americana señala que los Estados parte en la Convención se comprometían a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Esta es una cláusula, un artículo que se encuentra en los otros tratados que versan sobre derechos civiles y políticos. Entendamos que en el momento en el que se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tratado es entendido dentro del esquema de tratados de derechos civiles y políticos. Eso es importante porque estos tratados refieren a las obligaciones de los estados en el espacio en el que el Estado ejerce su jurisdicción. Es decir, las obligaciones que se comprometen por parte del Estado están delimitadas al espacio en el que este Estado ejerce su jurisdicción. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, la Corte señala que para dar respuesta a la pregunta solicitada por Colombia, tenía que hacer una interpretación de cómo tenía que entenderse el término jurisdicción en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el primer análisis que va a llevar a cabo la Corte en esta opinión consultiva. Vamos con la siguiente, por favor. Tenemos que entender también que la opinión solicitada por Colombia versaba sobre qué era lo que iba a pasar cuando yo, Colombia, soy Estado parte tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también tengo, por otro lado, un convenio regional que me establece otro tipo de obligaciones que son exigibles, pero que esas obligaciones se refieren a actos que se realizan fuera de mi territorio. Entonces, la Corte analiza cuál es el alcance de las obligaciones establecidas para los estados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para ello tiene que atender a la manera en la que se ha venido desarrollando el término jurisdicción por el derecho internacional de los derechos humanos. Como les decía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, cerca las obligaciones del Estado a la jurisdicción del propio Estado.
Muy particularmente, solamente para hacer una nota, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece de manera conjuntiva tanto jurisdicción como territorio. La persona goza de los derechos que establece el Pacto Internacional, siempre y cuando se encuentre bajo la jurisdicción y bajo el territorio de alguno de los estados parte del Pacto Internacional. En el caso del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente se establece jurisdicción. Entonces, la pregunta era si realmente el término jurisdicción tenía que entenderse solamente como un ejercicio de la jurisdicción territorial o si se había interpretado ya en el derecho internacional de los derechos humanos de una manera mucho más amplia. Entonces, hay que analizar también que estos tratados de derechos humanos forman parte de un régimen que es mucho más amplio, que es el derecho internacional público. En el derecho internacional público, la soberanía es la piedra angular sobre la cual recae todo el sistema y a partir de la soberanía tenemos el principio de soberanía territorial y también la jurisdicción puede entenderse como un aspecto muy particular del ejercicio de la soberanía del Estado. Entonces, bajo ese cimiento que tiene el derecho internacional público es como debemos entender este análisis. La Corte Interamericana, para resolver esta pregunta sobre cómo tendría que entenderse el término jurisdicción en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se remite o analiza la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. Este Tribunal Europeo ya había hecho un análisis sobre el término jurisdicción en el propio instrumento, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y hay tres casos en particular que son importantes para entender el término jurisdicción a la luz del Convenio Europeo. El primer caso es el caso Loisidoui contra Turquía. En este caso, la Corte analiza algunas cuestiones que lleva a cabo Turquía en el norte de Chipre. Turquía se desprende de los hechos que había ejercido un control efectivo en ese territorio, es decir, que sin tener un control jurídico, legal, de estas acciones, del despliegue de sus tropas en el norte de Chipre, lo que sucede es que Turquía había desplegado una serie de tropas. Esas tropas tenían a su vez control sobre los órganos de autoridad del norte de Chipre y estos órganos estaban cometiendo violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, otras violaciones graves a la integridad personal como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay que entender también que la cuestión de la aplicación extraterritorial de esas obligaciones y de cómo se tiene que entender el término jurisdicción y de las preguntas que surgen sobre cómo se tiene que entender el término jurisdicción, se debe precisamente a que hay estados que realizan acciones, ya sean legales o ilegales, fuera de su territorio y que esas acciones implican violaciones a los derechos humanos. Esa es la premisa fundamental para el análisis y por qué ha surgido desde hace varios años una duda, un debate, análisis sobre qué es lo que se tiene que entender por jurisdicción. Entonces, Turquía está desplegando esas tropas en el norte de Chipre, se inician procedimientos en contra de algunas personas que habían sufrido estos abusos y la Corte Europea hace el siguiente análisis. En primer lugar, señala que efectivamente hay un despliegue de agentes turcos fuera de su territorio, que estos agentes están llevando a cabo operaciones en el norte de Chipre y que las autoridades gubernamentales del norte de Chipre están bajo el control efectivo de los agentes turcos.
Entonces, este criterio que establece la Corte para determinar que los agentes turcos, Turquía como Estado parte del Convenio Europeo, esos agentes turcos tenían obligaciones con motivo de su pertenencia al Convenio Europeo sobre las acciones ilegales, las violaciones a los derechos humanos que estaban llevando a cabo los agentes de Chipre. Entonces, ese es el primer criterio, el criterio del control efectivo, y en este caso la Corte Europea de Derechos Humanos determina que hay una violación a la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos por parte de Turquía. En un segundo caso importante es el caso de Vankovic, y en este caso la Corte Europea analiza una serie de bombardeos a cargo de la OTAN en diferentes estados de la ex Yugoslavia. En este caso, el análisis fáctico señala que evidentemente los hechos ilícitos que se atribuyen a los estados de la OTAN por este bombardeo no puede aplicarse el criterio del control efectivo, porque ellos no tenían el control efectivo sobre el área. Y por otra parte, el estado en el que se habían llevado a cabo los actos presuntamente violatorios de derechos humanos no estaban dentro del ámbito territorial del cual podía conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese caso no se puede entrar a fondo, no hay un análisis mayor. El tercer caso es un caso relativamente reciente, es el caso de Al-Skini contra el Reino Unido. Y en este caso de Al-Skini, la Corte Europea de Derechos Humanos señala que es un caso en el que hay una serie de agentes británicos que están realizando actividades en Irak. Hay la muerte de 5 ciudadanos iraquíes. Estos ciudadanos primero inician acciones en los tribunales británicos. El caso llega a la House of Lords, que es el máximo órgano judicial de ese país. Entonces, la House of Lords, tomando el criterio del control efectivo, dice, los agentes británicos no tendrían el control efectivo del territorio extranjero. Por lo tanto, no hay ninguna obligación a raíz del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos en este caso. Este caso permite al Tribunal Europeo establecer un segundo criterio, además del criterio del control efectivo. Ese segundo criterio es el de la jurisdicción personal. El criterio de la jurisdicción personal establece que el Estado realiza acciones u omisiones en un territorio extranjero y tiene la posibilidad de controlar su acto y los efectos de ese acto. Es un nexo causal. En este caso analiza que los agentes británicos obviamente tenían el control del arma, estaban realizando funciones gubernamentales en otro país y tenían también el control sobre el resultado del hecho, que era la muerte de estos ciudadanos iraquíes. Entonces, este criterio de la jurisdicción personal se agrega al criterio del control efectivo. Así, y entonces vamos a dirigirnos a la diapositiva. ¿Cuál es el significado de jurisdicción en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de acuerdo al Tribunal Europeo? Esto quiere decir que la jurisdicción equivale al control o autoridad del Estado, sin importar que ese control o autoridad se ejerce en el territorio del Estado. Por tanto, los Estados están obligados a cumplir con las obligaciones de la Convención Europea, siempre y cuando tengan control o autoridad sobre el hecho y el resultado del mismo, sin importar que actúen en su territorio. Bajo ese criterio, el Estado siempre tiene control tanto de sus actos como del resultado de esos actos. Esto es importante porque es a partir de este criterio que la Corte Interamericana entiende el significado de jurisdicción de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana determina que ese criterio también es aplicable para el término jurisdicción del artículo 1.1 y lo es también para entender las obligaciones del Estado tratándose de daños transfronterizos ambientales. Esto es importante porque, a diferencia de las violaciones a derechos humanos que pudieran surgir a partir de el análisis de los tratados de derechos civiles y políticos, hay una distinción entre el análisis de los hechos a la luz de los convenios de derechos civiles y políticos, y por otro lado, un análisis distinto de las violaciones que podrían surgir por daños ambientales transfronterizos. Tratándose de derechos civiles y políticos, el Estado va a tener control de sus actos y del resultado de los actos. Tratándose de daños ambientales transfronterizos, no siempre se tiene ese control, sin embargo, eso no es algo que parece relevante para la Corte Interamericana, o bien no se analiza de manera cabal por qué ese criterio que se ha desarrollado, insisto, para violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, puede ser también aplicable a situaciones fácticas que son completamente distintas, como es el daño al medio ambiente, en donde el hecho no siempre tiene, la realización de un hecho no siempre tiene un nexo causal claro, identificable con el resultado de ese hecho. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la Corte Interamericana hace una distinción aquí entre la aplicación extraterritorial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por una parte, y por otra parte, las obligaciones que haya asumido un Estado de manera extraterritorial por motivo de un tratado internacional. Aquí la Corte Interamericana nos dice, no es posible concluir que los regímenes especiales de protección ambiental, tales como el establecido en el Convenio de Cartagena, extiendan por sí mismos la jurisdicción de los estados parte, efecto de sus obligaciones bajo la Convención Americana. Eso quiere decir, si tu Estado has asumido ciertas obligaciones en materia ambiental con motivo de otro tratado internacional, eso es completamente distinto a si la Convención Americana puede aplicarse de manera extraterritorial. De tal manera que desecha prácticamente la solicitud que le hace a Colombia y se centra únicamente a establecer una serie de obligaciones con motivo del daño ambiental que pudiera causarse de manera transfronteriza en las siguientes partes de la sentencia. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí la Corte pues establece una interpretación única, inédita, con respecto a lo que se debe de entender por jurisdicción, de acuerdo al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratándose de daño ambiental y de protección del medio ambiente. Primero hace un recuento sobre que en la mayoría de los tratados, acuerdos e instrumentos internacionales de derechos humanos se abordan los daños ambientales transfronterizos y requieren o exigen cooperación internacional para abordar estos asuntos. Es decir, la Corte reconoce que hay situaciones en las que la actuación de un Estado en materia ambiental, eso es muy evidente, tiene efectos en otro estado. Una cuestión muy clara que podemos analizar aquí es la situación del sargazo en México. El sargazo se originó en el cono sur. Algunas personas dicen que se originó en Brasil, otras personas dicen que se originó en estados de África del Este. Sin embargo, es un fenómeno natural que tuvo repercusiones en varios países de la región. Entonces, la Corte analiza y reconoce también que hay el daño transfronterizo ambiental
existe y que requiere la cooperación internacional de los estados involucrados en esa situación. Entonces, en el párrafo 101, la Corte Interamericana señala que a efectos de la Convención Americana, cuando ocurre un daño transfronterizo que afecte derechos convencionales, se entiende que las personas cuyos derechos han sido vulnerados se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. Esto es muy relevante. Se entiende entonces que las personas que hayan sido afectadas por este daño transfronterizo, aun cuando se encuentren bajo el Estado, están bajo la jurisdicción del Estado de origen de ese daño transfronterizo. Insisto, este es un criterio muy particular que no ha sido desarrollado por ningún otro tribunal internacional sobre qué se debe de entender por jurisdicción cuando se trate de un daño transfronterizo ambiental. Entonces, vamos con el párrafo 102. El ejercicio de la jurisdicción por parte del Estado de origen frente a daños transfronterizos se basa en el entendimiento de que es el Estado en cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción se realizan esas actividades quien tiene el control efectivo sobre las mismas y está en posición de impedir que se cause un daño transfronterizo que afecte el disfrute de los derechos humanos de individuos fuera de su territorio. Entonces, este reconocimiento de esta jurisdicción muy particular, tratándose de medio ambiente, no encuentra otro paralelo en el derecho internacional, y eso se debe a que también los principios que regulan las obligaciones de los estados en materia ambiental han estado en continuo desarrollo y algunos están en un proceso de cristalización sobre el alcance muy específico. Sin embargo, aquí, pues bueno, la Corte se aventura a hacer ese reconocimiento partiendo del hecho de que hay un amplio consenso en la cooperación internacional entre los estados y que también no puede negarse que a pesar de que no puede establecerse claramente el nexo causal entre el resultado del hecho y el hecho, sí es posible entender que el hecho originado en un estado puede tener repercusiones en los habitantes de otro estado. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la Corte se centra en este análisis, este alcance que hace del término jurisdicción en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y en las siguientes páginas de su opinión consultiva establece cuáles son las obligaciones del Estado en el marco de las acciones derivadas de los deberes de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de la protección del medio ambiente. No existe una disposición en la Convención Americana que establezca un derecho al medio ambiente. Por lo tanto, la Corte tiene que hacer este análisis bajo a la luz del derecho a la vida y a la integridad personal. Entonces, en el desarrollo de esta opinión consultiva se establece el contenido y alcance de estos derechos frente a posibles daños al medio ambiente. Se establecen también las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños al medio ambiente. Se establecen las obligaciones estatales frente a posibles daños al medio ambiente, a efectos de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, y en particular hace un análisis sobre la obligación de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y las obligaciones de procedimiento para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de la protección del medio ambiente, en particular el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Para hacer este análisis sobre las obligaciones estatales, primero de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, y por otra parte, ya frente a posibles daños al medio ambiente, la Corte se hace llegar de distintas de tratados y de
otros instrumentos internacionales de muy diversa naturaleza. En la opinión consultiva se establece claramente cuál es el contenido de la obligación de prevención, del principio de precaución, de la obligación de cooperación. Entonces, trata de hacer un esfuerzo académico también, porque a pesar de que esas obligaciones y de que el principio de precaución han sido tomados en cuenta por otros tribunales internacionales, otros organismos internacionales, se hace una condensación académica sobre lo que realmente implican esas obligaciones y ese principio. Es interesante también señalarles que, pues bueno, sí puede ser debatible que la Corte haya incorporado un criterio de jurisdicción que se desarrolló bajo otro contexto, bajo un análisis fáctico muy diferente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte, a través de su opinión consultiva, sí trata de avanzar, de ser conscientes de la necesidad de establecer un marco jurídico claro con respecto al daño transfronterizo ambiental. Entonces, en esta opinión consultiva se puede uno dar cuenta de esa contribución que busca hacer la Corte Interamericana para desarrollar y para establecer un marco normativo de protección al medio ambiente en los estados partes del sistema interamericano.